Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de planos, tangentes y aproximaciones lineales. Una de las ideas, de hecho, más importante del cálculo de una zona variable es que a medida que nos acercamos a un punto en la gráfica de una función que es diferenciable, la gráfica se vuelve indistinguiblemente, indistinguible de su línea tangente y podemos aproximar la función mediante una función lineal. Esto probablemente ustedes ya lo han usado a la hora de resolver la ecuación, la ecuación del péndulo, donde la parte no homogénea de la ecuación diferencial, en lugar de escribir seno de teta, se escribe únicamente teta. Y es que nos interesa el valor cerca de cero, cuando las oscilaciones no tienen tanta amplitud, y la aproximación lineal de seno de x es precisamente x. Por eso se sustituye teta en lugar de seno de teta y se obtiene una muy buena aproximación de la solución del oscilador armónico, es decir, de la ecuación del péndulo, cuando se hace esta aproximación lineal. Aquí desarrollamos ideas similares en tres dimensiones, ¿sí? A medida que nos acercamos a un punto de una superficie que es el gráfico de una función diferenciable de dos variables, la superficie se parece cada vez más a un plano, digamos a su plano tangente, y podemos aproximar la función mediante una función lineal de dos variables. También ampliamos la idea de diferencial a función de dos o más variables. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, en el caso de una trayectoria, yo sé que ahorita estoy hablando de planos, pero en el caso de una trayectoria, nosotros conocemos la fórmula de la espiral, ¿sí? Esa es muy fácil de sacar. Entonces, si nosotros sacamos la tangente a esta trayectoria espiral y empezamos a hacer zoom en esta zona, es decir, nos acercamos muchísimo a esta zona, ¿sí? Vemos que, bueno, aquí en esta zona todavía no se parecen, pero aquí en esta zona ya se parecen un montón. De hecho, aquí en medio ya es difícil distinguir la línea azul de la línea naranja. Ya es más difícil decir cuál es la tangente y cuál es la curva. La curva está en azul, por cierto. Entonces, esta es la idea que queremos replicar, pero para una superficie, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una superficie y tenemos un plano tangente, al aproximarnos lo que vamos a obtener son dos superficies que se parecen muchísimo, siempre y cuando la superficie sea diferenciable. Entonces aquí tenemos la parte superior de una esfera y aquí tenemos su superficie. Entonces, si hiciéramos un zoom muy grande, obtendríamos el mismo fenómeno que nosotros estamos mostrando aquí, solo que, repito, en este caso para una superficie. Entonces hablemos acerca de los planos tangentes. Estamos viendo que pueden ser muy útiles. Suponga que una superficie S tiene la ecuación z igual a f de x, y, donde f tiene primeras derivadas parciales continuas. Eso va a ser muy importante. Y sea P, X0, Y0, Z0 un punto en la superficie. Sean C1 y C2 las curvas obtenidas al intersecar los planos verticales Y igual a Y0 y X igual a X0 con la superficie S. Entonces el punto P se encuentra tanto en C1 como en C2. Sean T1 y T2 las rectas tangentes a las curvas C1 y C2 en el punto P que nosotros definimos, entonces el plano tangente a la superficie S es en el punto P, perdón, el plano tangente a la superficie S en el punto P se define como el plano que contiene las rectas tangentes T1 y T2. ¿De acuerdo? Entonces, se define como este plano. Y bueno, si nosotros definimos a este punto P como el punto que está aquí arriba, entonces, bueno, las rectas tangentes eh, van a estar en este plano que se va a conocer como plano tangente.
acuerdo? Entonces creo que ya tapé el punto, a ver si me permite marcarlo. Bueno, el caso es que el plano tangente contiene tanto a T1 como T2. Entonces vamos a poner aquí T1, la recta tangente T1 y T2. Si C es cualquier otra curva que se encuentra en la superficie S y pasa por el punto P, entonces su recta tangente en P también se encuentra en el plano tangente. Por lo tanto, puede pensar que el plano tangente a S en P consiste de todas las posibles rectas tangentes en P a las curvas que se encuentran en la superficie S y pasan por P. Bien, entonces el plano tangente en P es el plano que más se aproxima a la superficie S cerca de la se aproxima a la superficie S cerca del punto P, ¿sí? Entonces es el plano que más se aproxima a la superficie S cerca del punto P, ¿de acuerdo? Entonces cualquier plano que pasa por el punto, de hecho aquí yo creo que esto sale sobrando, lo voy a quitar. Cualquier plano que pasa por el punto x0, y0, z0, tiene una ecuación de la siguiente forma. Entonces nosotros ya conocemos la ecuación del plano, que es a mayúscula x menos x0, b mayúscula y menos y0, más c mayúscula z menos z0, donde a, b y c es por supuesto el vector normal del plano, y x0, y0 y z0 es cualquier punto que pertenezca al plano. Entonces, al dividir esta ecuación por c y dejar a igual a menos a entre c, b igual a menos b entre c, podemos escribir esta ecuación de la forma z menos z0 es igual a minúscula por x menos x0 más b minúscula por y menos y0. Si esta ecuación representa el plano tangente en el punto P, entonces su intersección con el plano y igual a y0 debe ser una línea tangente T1. Entonces, si fijamos y igual con y0 en esta ecuación, lo que nosotros vamos a obtener es que z menos z0 es igual a minúscula por x menos x0. Y esta es la ecuación de una recta con pendiente A. Estamos hablando de una dimensión, ¿sí? En una dimensión, esta es la ecuación de una recta con pendiente A. Pero sabemos que la pendiente de una tangente T1 es la derivada con respecto a x evaluada en x0 y y0. Entonces, este coeficiente A es igual a la derivada de f con respecto a x evaluada en x0 y y0. Esta es una derivada parcial. De manera similar, fijando x igual a x0 en la ecuación del plano, se tiene que z menos z0 es igual a b por y menos y0. Ya sabemos que representa la recta tangente, entonces la constante b es la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en x0, y0. Así que si nosotros suponemos, esto vendría siendo una definición, suponemos que f tiene derivadas parciales continuas. La ecuación del plano tangente a la superficie z igual a f de x, y en el punto P, x0, y0, z0 es z menos z0 igual a la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en x0, y0 por x menos x0 más la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en x0, y0 por y menos y0. ¿De acuerdo? Entonces veamos el siguiente ejemplo. Encuentre el plano tangente al paraboloide elíptico z es igual a 2x cuadrada más y cuadrada en el punto 1, 1, 3. La solución es la siguiente. Si nosotros, sea f de x, y igual a 2x al cuadrado
más y al cuadrado, es decir, el valor de z. Entonces, nosotros podemos calcular derivadas parciales. ¿Sí? La derivada parcial de f con respecto a x es 4x y la derivada parcial de f con respecto a y es 2y. Si nosotros evaluamos la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1,1, vamos a obtener que esto es igual con 4, 4 por 1. Por otro lado, si evaluamos la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 1,1, pues vamos a obtener que simplemente es 2. Entonces, siguiendo la fórmula que nosotros tenemos aquí arriba, la ecuación del plano tangente en el punto 1,1,3 es simplemente z menos 3 es igual a 4 por x menos 1, de acuerdo a esta fórmula, más 2 por y menos 1. Aquí tenemos la fórmula. O, si nosotros simplificamos, vamos a obtener que esto es simplemente z es igual a 4x más 2y menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos aquí dos gráficas. ¿Sí? Entonces, estas gráficas muestran la curva, la superficie y su plano tangente. Entonces, esta figura muestra el paraboloide elíptico, una hoja, un pequeño corte del paraboloide elíptico y su plano tangente en 1,1,3, que es un punto que está aproximadamente aquí, ¿no? Que encontramos en el ejemplo anterior. Entonces, en la figura a la derecha hacemos un zoom, es decir, aumentamos la figura, ¿sí? Nos concentramos en una zona más pequeña alrededor del punto donde es tangente, donde hace tangencia al plano, ¿sí? Hacia el punto 1,1,3, restringiendo el dominio de la función f de x y y igual a 2x al cuadrado más y al cuadrado, que nosotros podemos ver aquí en color naranja, mientras que en azul podemos ver el plano tangente. Observe que cuando más nos acercamos, más plano aparece el gráfico naranja y más se parece a su plano tangente, es casi idéntico. ¿Sí? Que es el fenómeno del cual estaba hablando al inicio de este video, pero con una trayectoria y una línea tangente. Entonces, ustedes pueden observar aquí que con los planos tangentes se tiene el mismo fenómeno. Bien, entonces, si nosotros observamos aquí estas figuras, corroboramos esta impresión haciendo zoom hacia el punto 1,1 en un mapa de contorno de la función f de x, y igual a 2x al cuadrado más y al cuadrado. Bien, observe que cuanto más nos acercamos, más se parecen las curvas de nivel a líneas paralelas igualmente espaciadas, lo cual, por supuesto, es característico de un plano. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.